Saludo en el Señor. Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, según la revelación del misterio que durante largos siglos se mantuvo en secreto, pero que ahora ha sido revelado por medio de los escritos proféticos, según el propio mandato del Dios eterno, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al único sabio Dios, sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. ¿Nos podemos ir? No, vamos. Al finalizar esta epístola, el apóstol Pablo va a introducir una serie de personas que ya no está saludando a los que están en Roma. Eso lo vimos y la lista fue larga. Nos cogió 3 domingos, hermanos. Ver esa lista de personas, tuvimos 3 domingos. Pero esta serie de personas están con Pablo y envían saludos a los hermanos que están en Roma. Y el primero que el apóstol Pablo está mencionando es Timoteo. Y lo llama mi compañero de trabajo, y en otras versiones, como la Reina Valera, lo llama mi colaborador. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando usa algo, cuando es una persona muy cercana a él, utiliza el mí, sino habla en términos generales. Así que Timoteo se nombra en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo. Hay 3 cartas que el apóstol Pablo no menciona a Timoteo, y es en Gálatas, en Efesios y en Tito. El apóstol Pablo escribió 13 cartas, por lo tanto, 10 de las cartas que él escribió, él menciona a Timoteo, y en muchas de ellas es porque está con él. Pablo incluye a Timoteo como remitente en 6 de sus cartas. Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses y en Filemón. Quiere decir que cuando el apóstol está escribiendo la carta, el saludo, Timoteo está incluido en el saludo. Y nos podemos fijar que a pesar de que Timoteo está con Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, no incluye a Timoteo como un remitente en la carta. Posiblemente, número 1, porque Timoteo era menos conocido en Roma. Y en una carta de presentación donde él quiere presentarse personalmente, era mejor escribir solamente en su propio nombre. Recordemos que estas personas, él no tenía relación con los hermanos en Roma. Y vamos a hablar un poquito de Timoteo. Y qué bueno que tengo a los jóvenes hoy conmigo, porque hoy vamos a hablar de ese joven. En varias ocasiones, Pablo se refiere a Timoteo como su hijo. Y la información que nosotros podemos encontrar en las cartas de Pablo y en el libro de los Hechos indica que Pablo y Timoteo tuvieron un vínculo de afecto donde el apóstol Pablo depositaba una total confianza en este joven. Fíjense cuando escribe 2 cartas que aparecen en la palabra de Dios a Timoteo. En la primera de ellas le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y en su segunda carta le dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y nos fijamos que su encabezamiento es el mismo, solamente que en la primera le dice verdadero hijo y en la segunda carta le dice amado hijo. El espacio de tiempo había creado que una relación mucho más profunda entre ellos. Si alguno de los ayudantes del apóstol Pablo se podía llamar un colaborador, ese era Timoteo.
La presencia de ese artículo con la palabra mi colaborador, realmente en el original decía mi bien conocido colaborador. O sea, este no es uno más que me ayuda. Este es una persona que yo sí conozco. Y cuando le escribe en su segunda carta, le escribe esta frase tan bonita que le dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Cuando le escribe a los filipenses, mire cómo habla de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Quiere decir que Timoteo iba a ser una especie de ¿qué? De mensajero entre las iglesias también. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que Timoteo era una persona bastante especial, no solamente para el apóstol Pablo, sino también para la iglesia. Fíjense cómo él lo describe con un ejemplo de entereza, de que no busca sus propios intereses. Así que los pasajes que podemos leer en la palabra de Dios referente al apóstol Pablo describiendo a Timoteo, nos dicen que Timoteo era un servidor leal, que tenía un carácter amable y tenía un carácter fiel, fiel a la obra y fiel a su líder, el apóstol Pablo. Fue un compañero continuo del apóstol Pablo, ¿desde cuándo? Desde la visita que el apóstol Pablo hizo a Listra en su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo conoce a Timoteo en su segundo viaje misionero y el libro de los Hechos narra este evento. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Así que el apóstol Pablo tuvo la visión que solamente el Espíritu Santo y el Señor puede dar de lo valioso que Timoteo iba a ser en la expansión del Evangelio. Y Timoteo, un hombre fiel al Señor, necesitaba un colaborador como Timoteo. Un hombre joven que tenía un buen carácter y que la gente cuando llegara iba a sentirse muy bien con ese tipo de personas. No todos somos así, ¿verdad que no? A veces llegamos y no damos la mejor impresión. Y yo me imagino a Timoteo, que era un individuo que llegaba y todo el mundo decía, ¡ay, qué chévere es ese muchacho! ¿Verdad que sí? Yo le doy gloria a Dios porque en la iglesia de nosotros hay gente así, ¿verdad que sí? Hay jóvenes así en nuestra iglesia, que nos sentimos así con ellos. Siguen los saludos. Lucio, Jasón y Sosípater. Muy buenos nombres para esta época. Mis parientes. Y como nosotros habíamos visto anteriormente, cuando Pablo dice mis parientes, no se refiere a que son familia, se refiere a que son compatriotas, que ellos también son judíos como él. Y en la iglesia de Antioquía había un Lucio, que se menciona en el libro de los Hechos, Hechos 13:1, como parte de los líderes de la iglesia. No se puede asegurar que sea el mismo Lucio que se está mencionando allí. Puede ser otro creyente de los que acompañaban a Pablo en su ministerio. De hecho, algunos dicen que ese nombre, en vez de Lucio, debió haber sido Lucas. Pero esa teoría se cae porque Lucas era gentil, no era judío. Y él habla de que ellos son mis parientes, mis paisanos. Así que ustedes saben que las interpretaciones de la palabra pues tienen esas fuentes extrabíblicas a veces que no ayudan mucho a veces. Hay que tener cuidado.
Jasón también saluda a la iglesia de Roma. Y este Jasón fue el que hospedó a Pablo en su visita a Tesalónica. Estuvo involucrado con Pablo cuando se produjo el alboroto de los judíos en Tesalónica, donde asaltaron su casa. Mira cómo lo dice Hechos 17. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Para qué? Para maltratarlos, apedrearlos y hacerle un montón de cosas. Sosípater, ese es el nombre que más le gusta a ustedes, lo sé. Debe ser uno de los delegados a llevar la ofrenda a Jerusalén. Hechos 24 lo menciona como uno de los compañeros de Pablo en el final de su tercer viaje misionero. Así que se entiende que es el mismo que se menciona allí, no como Sosípater, sino como Sópater de Berea, mencionado allí como su nombre de una forma abreviada. Y vamos a este versículo donde ya no escribe Pablo. Aquí escribe ¿quién? Tercio. Y él mismo que hace la mención de su propia persona con el pronombre yo. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Tercio era un nombre romano bastante común entre los esclavos, pero también entre los libertados ya. Y fuera de esta referencia que está en Romanos 16, Tercio es desconocido, aunque pueda haber sido conocido en Roma. Regularmente el apóstol Pablo usaba lo que se llama un amanuense. Y un amanuense es una persona que tiene por oficio escribir a mano, copiando o poniendo en limpio los escritos ajenos o escribiendo lo que se le dicta. Es lo que se llama un copista. Lo que está escribiendo no es de su autoría. Alguien se lo está dictando. Pero y Pablo usualmente usaba este tipo de servicio. Las cartas de Pablo eran largas. Y esta es la más larga de ellas. ¿Okay? Así que definitivamente él usaba un amanuense, pero no los identificaba en sus cartas. Este es el único lugar donde el apóstol Pablo identifica a su amanuense, a su copista, y le permite a él hacer ¿qué? El saludo de su propio puño y letra. Así que las traducciones asocian en el Señor con el saludo. Fíjense que dice que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Pero una traducción literal que sigue el orden de las palabras griegas como se escribieron en el original, el Nuevo Testamento se escribió en griego, dice de la siguiente forma: os saludo yo, Tercio, el que ha escrito esta epístola en el Señor. Así que Tercio está diciendo que no lo hizo como un trabajo mecánico, de tomar dictado, como suelen hacerlo las personas que toman dictado, sino como un servicio realizado con la asistencia y sobre todo para la gloria de su Señor. Qué lindo eso, ¿verdad que sí? Esa traducción nos lleva un poquito más allá. Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. Y Gayo es un nombre de uso frecuente que se menciona en las Escrituras. Hechos 19:20, Hechos 24, 1 Corintios y 3 de Juan mencionan a un Gayo. ¿Será el mismo? El Gayo mencionado aquí vivía en Corinto. Nosotros tenemos que recordar que el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos estando en Corinto. Así que de modo que no debe ser la persona que se menciona ni en Hechos ni en 3 de Juan. Es muy probable que sí, que el Gayo que se menciona aquí es de la que habla en 1 de Corintios, que se nombra como uno de los pocos
en Corinto que fue bautizado por el apóstol Pablo. Gayo se debe identificar como Tito Justo de Corinto, que según Hechos 18:7 recibió a Pablo en su casa cuando se retiró de la sinagoga, estando su casa junto al lado de la sinagoga. Así que según la costumbre romana, su nombre completo era Gayo Tito Justo. Tenía 3 nombres. Gayo Tito Justo. Mis nietos tienen 3 nombres también. Pero ese es otro cuento que me pueden preguntar después. Gayo era hospedador de Pablo y de toda la iglesia. Y en el caso de Pablo es claro que hospedador quiere decir que el apóstol estaba alojado en la casa de Gayo en el momento en que él escribió la carta a los romanos. Pero Gayo también era hospedador no solamente de Pablo, sino que Pablo especifica que también es hospedador ¿de quién? De la iglesia en ese lugar, que eso quiere decir que la iglesia de Corinto, una de las secciones que puede haber de la iglesia, porque tenemos que recordar que la iglesia no tenía templos, sino que se reunían ¿dónde? En las casas. En la casa de Gayo había una iglesia, ¿verdad?, que se reunía allí. Y el otro era que Gayo hospedaba también en su casa a creyentes de Corinto o de otras partes que llegaban hasta allí, y la casa de Gayo se usaba como sitio de hospedaje. Eso nos da a entender que Gayo era una persona que tenía los medios más allá de lo común, no solamente para reunir a la iglesia en su casa, sino para reunir a otras personas y poderle dar ¿qué? La hospitalidad que se necesita para que esas personas estuvieran cómodas. Y terminamos con estos saludos. Mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Y este Erasto, en varias partes se menciona este nombre, pero aquí Pablo especifica que es el tesorero de Corinto, para que no haya duda de otros Erasto que se mencionan en otras cartas. Así que él ocupaba un puesto importante en la ciudad, y luego de Erasto saluda a Cuarto. Y nos fijamos que de todos los demás, Pablo tiene algo que decir, ¿cierto? Aparentemente, de Cuarto no tiene mucho que decir y solamente dice el hermano Cuarto. Bien, así que lo nombra como hermano, que quiere decir hermano en la fe. Y ahí termina el listado de las personas que están con Pablo y saludan a nuestros hermanos en Roma. Y le sigue el versículo 24, que dice de la siguiente forma: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con todos vosotros. Amén. Y nosotros tenemos que recordar, cuando comenzamos a estudiar este último capítulo, que nosotros hicimos un análisis de todas las cartas de Pablo de su final. Y en todas ellas, Pablo terminó sus cartas de esta forma. Solamente 2 cartas las terminó un poco diferentes, y una de ellas es esta, la carta a los romanos. La frase normal que Pablo usaba para terminar una carta era esta, y nosotros pudiéramos decir que aquí se acabó la carta. Este es el final de la carta, pero no es así. Este no es el final de la carta. Y nos vamos a fijar que el versículo 20 tiene la misma expresión. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La única diferencia es que el versículo 24 dice que sea con todos vosotros. Así que algunos estudiosos entienden que esta repetición no estaba en los manuscritos originales. Y no es un ups, hermano, porque en la Biblia no hay ups, ¿ok? Eso lo puede haber en otros lugares, pero en la palabra de Dios no. Estas variantes textuales se conocen porque la Biblia es el texto antiguo más estudiado y analizado de la historia. No hay libro que se haya estudiado más y se haya analizado más jóvenes
que la palabra de Dios. Olvídense del Quijote de la Mancha, de todas esas cosas. La palabra de Dios es la palabra, es el libro más estudiado y analizado de la historia. Y cada detalle es importante y se trata siempre de ser fiel a ¿qué? En el análisis al texto original. Así que definitivamente estas variantes las podemos encontrar no solamente aquí, sino en otras partes de la palabra. Y vamos a la doxología final. Y la palabra doxología se divide en dos partes, doxa y logos. Y doxa quiere decir brillo, esplendor, gloria, y a veces también quiere decir alabanza y honor. Y nosotros en la iglesia en que de nuestro tiempo utilizamos la doxología, ¿para qué? Para finalizar el culto, ¿verdad que sí? Es el final del culto. Muchas veces las cantamos en vez de decirlas. Otras veces las mencionamos en la oración. En una oración también las podemos decir. Y es clásico del apóstol Pablo finalizar sus cartas con una doxología. Y es una expresión de confianza, es una expresión de regocijo, pero sobre todo que exalta la grandeza del poder y de la gloria de Dios. Ese es el propósito de la doxología. Exaltar a Dios sobre todas las cosas. Nos vamos de aquí exaltándolo a Él. Usted y yo no tenemos gloria. La gloria le pertenece a Dios solamente. Así que esta doxología, el apóstol Pablo fue más intencional en esta doxología, porque el apóstol Pablo lo que hizo fue una síntesis de la doctrina y que tiene mucha teología profunda, que es lo que él ha estado tratando de explicar desde que comenzó la carta. Así que él va a hacer un gran final. Se rinde homenaje y alabanza al Padre Eterno, al Hijo Redentor. Se resaltan las virtudes esenciales y las misericordias que se manifiestan a favor de nosotros los creyentes, porque nosotros, los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor nos ha cubierto con su misericordia. Amén. Y fíjense que hay una que nosotros oímos consecuentemente en nuestra iglesia, y es la de Judas 1:25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, hoy y por todos los siglos. Amén. Y eso es una doxología. Aleluya. Pero vamos a leer la forma en que el apóstol Pablo termina la carta a los romanos. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y esos 3 versículos es una oración. Y uno la va leyendo y ya se olvidó de lo que dijo el 25, ¿verdad? Y ya uno va por el 26. Es larga, ¿sí? Y el apóstol Pablo es característico de él. Pero ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Vamos a romperla un poquito, vamos a dividirla en los pedazos en que alguien intencionalmente ya la dividió en versículos, ¿verdad que sí? Hace unos siglos atrás se dividió la Biblia en versículos y en capítulos, y eso nos ayuda muchas veces ¿a qué? A poder ver cada pedazo de esta expresión de doctrina y teología, pero sobre todas las cosas de alabanza y adoración a Dios. La verdad del Evangelio nos confirma, nos está diciendo el apóstol Pablo. Y lo que quiere decir es que la carta a los romanos es esa exposición más larga y completa del mensaje que Pablo proclamaba. Y él lo llama mi evangelio, mire cómo lo personaliza, ¿verdad que sí? Y la predicación de Jesucristo. Mi evangelio porque es mi buena noticia.
es la mejor noticia que yo le puedo dar al mundo. La verdad de este mensaje es el que nos puede confirmar a nosotros, porque nos brinda el medio, número 1, para tener vida. Y número 2, para tener la estabilidad espiritual que usted y yo necesitamos. En Jesús encontramos la salvación, pero también encontramos la santificación de nuestra vida. Nosotros encontramos todo en Jesús, porque por medio de su Espíritu Santo también somos ¿qué? Santificados y transformados. Y el apóstol Pablo dice que eso es un misterio que se ha manifestado. Y desde el principio de la carta, en su saludo personal, en la carta a los Romanos, Pablo dijo esto: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, y miren estas palabras, el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Así que Pablo está concluyendo la carta de la misma forma que la comenzó, mencionando que el evangelio de Jesucristo había sido ¿qué? Anunciado. El evangelio completo es un misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido ahora manifestado. Así que el mensaje del evangelio de Cristo estuvo oculto en el Antiguo Testamento, pero ya ha sido revelado ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Los escritos de los profetas que les dio Dios por mandamiento de Dios. ¿Y por qué mandamiento de Dios? Porque Dios mandó a estos hombres a escribir, ¿ok? Se referían ¿a quién? A Cristo. Pero los mismos profetas que estaban escribiendo, ellos no entendían por completo todo lo que ellos estaban escribiendo. Ellos solamente siguieron ¿qué? Instrucciones, inspiración divina, inspiración del Espíritu Santo. Dios le dijo, escribe. Y por eso cuando leemos un profeta que dice, así dice Jehová. ¿Cierto? Así que ahora, en la época de la iglesia, donde el apóstol Pablo está escribiendo en este primer siglo a la iglesia de Roma, esos escritos ya se entienden. Ya podemos entender de quién hablaba el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Pero esa revelación tiene una meta, tiene un propósito, y el apóstol Pablo establece claramente para qué y por qué se revela este misterio. Y este misterio se revela para que todas las gentes obedezcan a la fe. Para que el mensaje del evangelio llegue ¿a dónde? A todo el mundo, a toda la gente, son todas las naciones. Es todo el mundo. Por tanto, id por todo el mundo y predicad del evangelio, ¿cierto? Así que definitivamente el apóstol Pablo está ratificando aquí que el evangelio hay que predicarlo a todos. Pero no solamente eso, sino que él trata de evidenciar la preocupación que él tiene de que el evangelio siga creciendo geográficamente. Y de hecho, al final de esta carta les avisa que va ¿para dónde? Para España. ¿Y cómo se llama España? Finisterre. ¿Y qué quiere decir Finisterre? Hasta lo último de la tierra, porque el imperio romano hasta ahí llegaba, hasta lo último de la tierra. Así que él escribe a los creyentes de la capital del imperio, una ciudad demasiado importante, para que ellos también sean parte de la expansión y del crecimiento del evangelio en el mundo. Él quiere hacerlos parte de esto y por eso quiere su ayuda y su apoyo para él poder seguir hacia España. Y termina diciendo, como lo ha dicho otras veces en otras cartas, al único y sabio Dios. Y dice que al único y sabio Dios sea la gloria. Y en el griego esa frase está seguida por la siguiente frase: mediante Jesucristo.
indicando que la sabiduría de Dios, todo lo que es Dios, se manifiesta en forma suprema a través de ¿quién? A través de su Hijo Jesucristo. Y la bendición final termina: a quien sea la gloria, ¿cuándo? Para siempre. Amén. Y eso quiere decir, así sea. Que así sea siempre. Que toda la gloria sea para ¿quién? Quiere decir que esta doxología, este gran final del apóstol Pablo, tiene 3 términos de doctrina importantes: gracia, soberanía y sabiduría de Dios. Y todos aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador hemos sido bendecidos por su gracia, aceptamos su sabiduría y Él nos da, aceptamos su soberanía y Él nos da de su sabiduría. La doxología final es esta declaración cristiana que termina con la proclamación de la gloria de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué proclamamos la gloria de Dios? Porque ustedes y yo tenemos que reconocer que todo lo que somos, que todo lo que usted y yo tenemos, que lo que usted y yo vivimos y creemos es de Dios y para Dios. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén a eso? Dios nos ha rescatado de la impiedad, nos ha trasladado a la justicia de Cristo, nos ha hecho justos porque usted y yo no merecíamos eso. Nosotros somos culpables, nosotros somos pecadores, pero Cristo nos hizo justos delante del Padre y Él tiene el poder y la sabiduría para confirmarnos a nosotros y santificarnos, y es el que nos da testimonio a nuestro espíritu de que usted y yo somos hijos de Dios. Aleluya. Y esa confirmación es la que necesitamos. Si usted no la tiene, usted la puede tener hoy. Amén. Y quisiera terminar con este versículo, esta sección de la doxología. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Y terminamos nuestro estudio de Romanos. Y yo no lo quería terminar ahí, mi hermano. Y ayer por la mañana me senté y medité en la carta. Y quise sacar algunas cosas que para mí son importantes, que yo creo que ha logrado en nosotros. Después que estudiamos la carta a los romanos, podemos sentir gratitud y gozo, ¿verdad que sí, mi hermano? Por la salvación que Dios nos da en Jesucristo. Tenemos paz, una paz profunda, cuando sabemos que no hay condenación para nuestra vida, sino que mi culpa la llevó Cristo y en Cristo yo estoy segura. Aleluya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y ya no hay condenación para los que están unidos, para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Tenemos la seguridad y la bendición de que nada puede separarnos del amor de Dios, porque hemos sido llamados por el Padre, hemos sido salvos por el Hijo y regenerados por su Santo Espíritu. Aleluya. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Y nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida. Y escogí el final, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Tenemos una esperanza.
Una esperanza que no nos desilusiona, que no nos avergüenza y nos llena de gozo ¿en qué? En el creer. Porque nos brinda la seguridad de que vamos a tener una herencia eterna y que en Cristo Jesús no estamos perdidos. Él nos alcanzó y vamos a vivir eternamente con Él. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Y somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Y todo eso debe conducirnos a algo. A entregar nuestras vidas en sacrificio vivo para la gloria de Dios. Y una entrega condicional, incondicional de servicio a Dios. Y qué triste que muchas veces no es así. Que muchas veces escogemos otro camino. Y el camino ya está trazado. Lo trazó Cristo para nosotros. Y todo lo que tenemos que hacer es entregar nuestra vida al Señor. ¿Para qué? Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, porque ella es agradable y sobre todas las cosas es perfecta. Romanos 12, 1 y 2. A mí me ha impactado esta carta. Yo no sé si usted. Y yo le sugiero que la vuelva a leer y que la leamos varias veces, porque tiene mucho que decirnos para nuestra vida hoy. Que no nos amoldemos a este mundo. Nuestro mundo está perdido y por eso tenemos que seguir predicando el Evangelio, porque sabe que para esa perdición hay solución y se llama Cristo. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias. Porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por esta carta. Y te suplicamos, mi Dios, que nuestro corazón y nuestra mente esté abierto siempre a tu obra y a la transformación que solo tú puedes hacer de nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, y gracias, Jesús. En tu nombre es que oramos. Amén.